para nosotros que los números, según su ubicación, me van a indicar si estoy hablando de protones, y si no lo veo, entonces solo sería aplicar la diferencia entre el número másico y el número atómico para poder completar la cantidad de neutrones. Muy bien. Vamos a plantear un problema. Dice, el elemento tiene un número atómico de 26 y el número másico de 56. La pregunta es, ¿cuántos protones y neutrones posee? ¿Cuántos electrones tiene el elemento en su estado fundamental? Muy bien, entonces decimos los datos que nos dan, empezamos a entender que es el número másico y podemos nosotros decir cuántos neutrones tiene en base a la diferencia que es entre el número másico menos el número atómico. Si el estado fundamental del átomo tiene una entidad de carga neutra, si es que la tuviera, habría una coincidencia de la cantidad de protones con respecto a la cantidad de electrones, si es que no tuviera carga. Muy bien. Tenemos otro problema. Tenemos el zinc, tiene 30 protones y 35 neutrones. ¿Cuál es el número atómico y cuál es su número másico? Entonces podemos decir que el número atómico es el dato que nos están dando, el número másico es una información complementaria entre el número de protones más el número de neutrones, y si yo tengo la cantidad de electrones fundamentales, puedo decir cuántos, si el zinc posee 30 protones, es decir, será el número atómico, habría que reemplazarlo. Dentro de los elementos, la categoría de los iones es si presenta o no carga. Dependiendo de ellos, los iones pueden estar en dos categorías, como bien lo habíamos comentado: catión, carga positiva, aquí lo estamos indicando, pérdida de electrones, y anión, ha ganado un electrón, aumenta el volumen de la nube electrónica, ¿no es cierto? Y se representa con una carga negativa. Entonces podemos ver en esta tablita cómo hemos llenado los protones, los neutrones, para poder indicar. Yo, por ejemplo, voy a desarrollar uno de ellos. El magnesio me está indicando el número 24 aquí. ¿24 qué me está indicando? 24 es el número másico, que es protones más neutrones. Pero ¿qué dato yo tengo? Yo tengo el dato de que tengo 22 protones, pero la carga que me está indicando aquí es que la cantidad de electrones es menor en ¿qué? En 2 unidades con respecto a la carga de protones. Entonces yo tengo la cantidad de electrones, y recuerden que la suma de protones más neutrones es 24, entonces aquí tendría que completar el valor de 12. De la misma forma desarrollaría para los otros ejercicios. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de tipos de átomos, estamos hablando de los isótopos. Los isótopos tienen una gran importancia en la industria. Por ejemplo, yo tengo aquí el isótopo de litio, ¿no? O tengo el isótopo del hidrógeno. Si ustedes observan, el litio, todos tienen el mismo número atómico, y lo mismo pasa con el hidrógeno. La característica de los isótopos es que tienen igual número atómico, pero diferencia en el número másico, ¿no? O el carbono 14, ¿no?, que es conocido por nosotros para determinar el índice de antigüedad que pueda tener un resto fósil. Puedo ver diferenciado el número másico, pero la cantidad de número atómico es igual. Pero aquí claramente se observa que hay también diferencia entre la cantidad de neutrinos. Muy bien. De neutrones en este caso, ¿no? Diferente en cada carbono. En otra categoría, dentro de los tipos de átomos, tenemos los isóbaros, que son átomos de distintos elementos, pero coinciden en el número másico. Veo, potasio y calcio son distintos, pero los dos tienen un número másico de 40. Igual el escandio con el titanio. En este caso coinciden en 42, pero se tratan de elementos diferenciados.
O tenemos átomos que son de distintos elementos igualmente, pero coinciden en la cantidad del número de neutrones, ¿no? Tenemos que coinciden en los números de neutrones, ¿no? Por ser isótonos. Muy bien. O los isoelectrónicos, que deben de coincidir en la cantidad de electrones. Todos tienen igual cantidad de electrones. Yo puedo ver aquí que aquí le disminuyo 2 porque me está indicando y tengo 10. Aquí que me está indicando que el oxígeno gana 2 electrones, tiene 10 igualmente. Son elementos diferentes, pero coinciden en la cantidad de electrones. Entonces, una regla para poder recordar, ¿no? La regla menotécnica, una memotecnia: isótonos, neutrones, isóbaros, número de masa; isótopos, número de protones. Igual, hay una igualdad en relación a lo planteado. Muy bien. Entonces, podemos nosotros ver como ejercicio de aplicación dentro de la teoría atómica, entendiendo que hay aplicaciones de los radioisótopos en industria. Para ello voy a presentarles pues una pequeña tabla de aplicaciones. Tenemos en gammagrafía para poder evaluar las soldaduras. Se aplica en ensayos no destructivos utilizando isótopos, o medidas de espesores, de densidades, también se utilizan isótopos. Para medidas de niveles en líquidos corrosivos, para ver el grado de humedad, también para hacer un análisis de suelos. Dentro de todas estas aplicaciones tenemos algunos isótopos muy utilizados para medir espesores. Por ejemplo, medir con respecto a los tiempos, a través del tiempo. Tenemos radiación beta, se utiliza para medir el periodo de 100 años en el caso del níquel en uso en plásticos, o para medir por ejemplo la radiación gamma, utilizando un periodo de 10,4 años, el bario, ¿no? Pero el bario 133, y se utilizan en láminas de aluminio y cobre. Muy bien, entonces tenemos diferentes aplicaciones de para qué se utilizan estos isótopos y su importancia en sus espesores para el uso que se le va a dar. Bueno, reforzando el tema, he querido presentarles a ustedes algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí se propone, yo tengo dos masas, dos isótopos, tienen esa suma de masas, la suma de neutrones es este valor, hallar el número atómico. Entonces, bueno, he hecho la solución. Primero he planteado los datos, y a partir de que he planteado los datos, he propuesto algo. Como me decían que la suma de masas tenía un valor, había que despejar a qué equivale el número de masa de cada componente y reemplazar el dato que nos habían dado. Al momento de despejarlo, puedo yo decir que el número atómico de los isótopos, que es el mismo, sería el valor de 16 como respuesta, ¿no? Sería este valor. Muy bien. Otro problema, dice: la suma de número de masas de dos isótopos es igual a 63 y la diferencia de sus neutrones es 7. Determinar el menor número de masas. Para eso, de la misma forma, he planteado el ejercicio colocando la información de los datos con una diferencia, que en este caso, con respecto al otro problema, nos proponen diferencia de neutrones. Y ahora nos piden determinar el menor número de masas. Reemplazando la información de que son isótopos 2 veces Z, y este dato no lo tenemos, buscamos que despejarlo, pero como tenemos la diferencia y aquí tenemos la suma, buscamos que relacionar ambos valores, ambas propuestas, despejando. Nos quedan 2 veces neutrones de X, y aquí menos 2 veces Z, que puede ser Z de X. Despejo el valor y me sale el número de masa de X. A la hora de hacer la suma de los números másicos, despejo el dato que he encontrado y puedo hallar el dato del número de masa
del menor, en este caso, del que tendría menor masa, sería 28. Muy bien. Y un tercer problema que nos dicen, dos átomos son isóbaros de tal forma que la diferencia entre sus neutrones es 8 y la suma de sus números atómicos es 46. Determina el número atómico menor. De la misma forma, planteado que dos elementos diferenciados, ¿no?, en X y en Y, donde el número másico de X es igual al número másico de Y, y se sabe que la suma, ¿no?, de sus números atómicos es 46 y su diferencia es 8. Empiezo, pues, dentro de la igualdad de los números máxicos, empiezo la relación y puedo observar que a la hora de despejar me queda la diferencia del número atómico de X menos el número atómico de Y, y esta coincide con esta diferencia, que es 8, y tengo el dato de la suma. Relacionando las dos ecuaciones propuestas, puedo encontrar el número atómico de uno de ellos, de X, y a la hora de reemplazarlo frente al dato que me han dado de la suma de los números atómicos, puedo despejar el número atómico del otro elemento, encontrando que el valor, al ser menor, sería la respuesta de lo que nos está pidiendo el ejercicio. Muy bien. Entonces comprenderán, jóvenes, que el tema es importante. Enfrente de las aplicaciones de los isótopos que se encuentran en industria, tenemos que se aplican en lo que es la gammagrafía, para ver qué tan efectiva es una soldadura, qué tan sellado está un dique utilizando isótopos cuyos tiempos de vida son muy cortos. Podemos observar que para evaluar el tiempo de fallecimiento de una persona se utiliza mucho el análisis del carbono 14 en un cuerpo inerte. Entonces podemos ver un sinfín de aplicaciones de la energía nuclear. Para eso les propongo dos actividades: hacer una breve investigación cómo se aplica la energía nuclear en Latinoamérica, esa es una apreciación, y la otra es contestar cuál es la influencia de la energía nuclear en industria. Entonces, estas dos propuestas se las he colocado en el foro para que y les he enlazado un documento para que al leerlo puedan encontrar información complementaria y poder referenciar ello. Se pueden hacer ayuda de ustedes de videos, de enlaces, de reportes, de varios recursos digitales, sumado, claro, al documento que les he enviado, para que puedan ustedes complementar su apreciación en el foro. Muy bien, son muy amables. Nos vemos en la próxima semana. Tenemos trabajo que contestar y bueno, hay que mantener la cuarentena, cuidándonos con las especificaciones de lo que es la seguridad, ¿no? Muchas gracias por su atención prestada. Son muy amables. Nos vemos.